Este es el primer video que voy a subir formalmente acerca de Houdini, porque después de casi un año de empezar a estudiar este programa, por fin siento que estoy aprendiendo algo, por fin siento que lo estoy entendiendo y quiero empezar a hacer estos videos para yo ayudarme a entender cómo es que funciona Houdini, practicar, y si a alguien le funciona, pues aquí está la información. Y lo más importante antes de ver este video es, si hay algo que crees que estoy diciendo o explicando de manera incorrecta, te invito a que me lo pongas en los comentarios, porque yo sigo en el aprendizaje de este programa. No soy un experto en física, no soy un experto en matemáticas, trato de explorar lo más posible y mi objetivo es realmente estar diciendo las cosas como son. Entonces, si quieres poner un comentario, siéntete libre de hacerlo. Lo que tenemos aquí es primero una esfera que está subdividida y después con estos nodos que estamos viendo de este lado ocurre esta animación. Entonces, ¿por qué funciona y cómo funciona? Es lo que vamos a ver en este video. Lo primero que voy a hacer es irme para acá y volver a construir esto desde cero para tenerlo bien claro. Lo que estoy utilizando es algo que se llama un Attribute Bob. En Houdini prácticamente todo se relaciona con atributos. Atributos, es decir, la información que está contenida en los puntos mismos, en los vértices, en cada uno de los primitivos que forman cada una de estas geometrías. En este caso es una esfera, pero bien podría ser cualquier otra figura, algún otro modelado, etc. Entonces, dentro de este nodo, vamos a crear una serie de nodos que van a poder modificar estos atributos. Eso es lo que hace básicamente este nodo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, esto de aquí son los atributos con los cuales yo estoy partiendo y que ya tiene contenida esta forma de alguna manera. Algunos atributos son particulares de la geometría y algunos atributos son globales del proyecto. Solamente hay un par, que son el tiempo, es decir, en segundos, cuánto tiempo ha transcurrido. Este no estoy seguro, este no sé, no se los voy a explicar porque no tengo idea, pero este de aquí son los cuadros, ¿ok? Entonces, hay algo que se llama el Bind Export y esto me va a ayudar a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Dentro de Houdini existe esta parte que se llama el Geometry Spreadsheet. No es otra cosa más que como un Excel con toda la información de qué rayos está ocurriendo cuadro a cuadro en mi escena. Aquí, por ejemplo, tenemos una primera posición en X, posición en Y y posición en Z. ¿Posición de qué? De una serie de puntos. El punto número 0, el punto número 1 y así hasta llegar al punto número 17.665. Todos estos puntos a qué hacen referencia a la geometría de la cual estamos modificando. Y efectivamente dentro de esta geometría no me voy a poner a contarlos, pero aquí yo puedo ver que tiene exactamente 17.666 puntos. Estos puntos empieza la numeración del 0 a X número. Entonces el 0, el 1, el 2, el 3. Supongamos que tiene este número de puntos. Ahora, ¿cuántos puntos realmente tiene? El primer punto se llama el punto número 0. Pero eso quiere decir que este es el punto número 1. El segundo es este es el 3. Es decir, que esta geometría, que en teoría tiene números o puntos del 0 al 4, en realidad tiene 5 puntos, ¿ok? Entonces, por eso es que yo sé que esto no tiene 17.665 puntos, sino que tiene 17.666 puntos. Este es un atributo particular de la geometría, porque tiene sus propios puntos, y este punto número 0 se encuentra en la posición en X menos 3.9, en Y 0.9 y en Z menos 1.0. Y el atributo de tiempo, ya dijimos que es un atributo global. Esto quiere decir que si yo lo exporto para poderlo visualizar dentro de aquí, aquí en este momento se llama el atributo parm, pero este bind export me permite poder llamarle como quiera. Yo le puedo decirle que este va a ser mi atributo de tiempo, entonces así lo puedo poner, o le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces, el tiempo aquí está en ceros. ¿Por qué? Porque yo estoy en el fotograma número 1. Curiosamente, los fotogramas aquí empiezan en el 1. Y no necesariamente tienes que empezar en el 1, pero así está por default el software. Entonces, en el número 1 estamos hablando de que estamos en el segundo número 0. En el cuadro número 2 avanzamos un cuadro. Esto quiere decir que estamos en el tiempo dado en segundos. La unidad de estos son segundos. 0.04, ¿ok? Y eso aplica para todos los puntos de todas las geometrías que haya, porque esto no lo puedo modificar a nivel geometría o a nivel punto. Esto es
global de la secuencia. Y cuando llegamos hasta el fotograma número 240, estamos en el tiempo 9.9 segundos. ¿Okay? En el caso de los cuadros, pues nos dice que estamos en el cuadro número 240. Si yo me voy al cuadro número 96, pues estamos en el cuadro número 96. Veamos aquí que vale la pena mencionar, el atributo se sigue llamando time, pero eso no quiere decir que sea el tiempo. Yo así se lo di. Yo aquí le podría poner churros si yo quiero, o papitas. Eso no importa. El punto es cuál es realmente la información que viene desde acá. Esto es más bien una referencia para si yo necesito cambiar algo en particular o ponerle un nombre, aquí se lo puedo poner. Estos que están en verde son vectores. Estos que están en este color como cian son valores flotantes. Y los que están en azul son valores enteros. No sé cómo se dice. Número entero, dice ChatGPT. Hay quienes erróneamente le dicen integrales. Aguas con eso, no son integrales. La integral es una función matemática. En este caso, integer se traduce como número entero. Esto quiere decir que son números que no tienen decimales. El 1 es un número entero. El 2, 3, 4 son números enteros. Si yo quiero convertir, por ejemplo, el número 1 a un número de coma flotante o de punto flotante, lo que tengo que hacer en este caso es ponerle 1.0. O si se eleva en un decimal, pues sería 1.1. O si lo elevo una centésima, sería 1.01, ¿ok? Básicamente, si ven valores con un punto y números decimales, estamos hablando de un número flotante, ¿ok? Un float. Y si estamos hablando de números enteros, pues son esos, los integer, ¿ok? Entonces, eso es bien, bien importante porque aquí Houdini nos dice la información tal cual. Y el otro, que era el verde, son vectores, ¿ok? No voy a entrar en detalle, pero un vector puede tener 2, 3 o 4 componentes, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos, vamos a poner aquí un plano cartesiano, ¿no? Que es un eje horizontal, un eje vertical, al cual le vamos a llamar el eje Y. Este va a ser el eje X. ¿Por qué X y Y? Pues por convención, simplemente así es. Y esto tiene un origen, ¿ok? El origen es el punto de partida, a partir del cual se va a medir todo, ¿ok? Este es mi origen y las coordenadas de este origen son 0 en el eje X, déjame ponerlo así, 0, 0, ¿ok? 0 en X y 0 en Y, ¿ok? ¿No? Entonces el valor número 1, en X este es el valor número 2, este es el 3 y el 4. Y el Y pues también va a tener ciertos valores, aquí el 1, 2, 3, 4, ¿ok? Ahora, aquí estamos viendo solamente valores positivos, porque a la derecha es positivo, hacia arriba es positivo. Pero también puedo tener valores negativos. Hacia abajo son valores de menos Y y hacia la izquierda son valores de menos X, ¿ok? Pero básicamente esto es un vector de dos componentes, ¿ok? Si yo agrego un tercer componente, típicamente en un espacio tridimensional, pues estamos hablando del eje Z, ¿no? Que se extendería más o menos así. También estaría numerado. Lo estoy poniendo en diagonal porque no puedo poner profundidad, pero básicamente esta es la profundidad y este va a ser entonces mi eje Z. Y esto quiere decir que si yo tengo un cierto punto, por ejemplo el origen de tres componentes sería en el eje X sería 0, después en el eje Y sería 0 y finalmente en el eje Z pues sería también 0. Entonces aquí estamos viendo que esto es un vector, o este es un valor, un número con tres componentes, ¿ok? 0, 0,0,0. Ahora, un vector va a tener dos cosas. Va a tener dirección y va a tener magnitud. Son los dos principales características que va a tener un vector. Supongamos que este punto está en el 3,3,0, por ejemplo, ¿no? Sus componentes en X, en Y y en Z. Cada uno de esos componentes es un número integer, un número entero. Esto quiere decir que yo puedo descomponer el vector en tres números diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por aquí un proceso que convierta de un vector hacia un flotante, pues básicamente yo puedo meter mi vector. El vector va a estar dado por una sola entrada que va a estar en verde. Entonces, supongamos que esto es una posición. Esta es la P de posición.
La posición de este punto es 3, 3, 0. Entonces yo ingreso la posición de este punto, la ingreso por acá, y aquí va a haber un proceso. Y me lo va a separar en 3 valores diferentes. Un valor que va a estar dado por el X, que es este de acá, el Y y el Z. Entonces yo tengo 3 salidas, porque estoy ingresando esto, pero lo que hay aquí es el número 3, aquí está también el número 3, y aquí está el 0. Entonces yo puedo tomar cualquiera de esos 3 valores e ingresarlo a otro proceso, ¿no? Estos son los nodos. Entonces vaya, así es como podemos verlo de alguna manera. Entonces, si yo quiero alterar esta geometría que tenemos por acá de este lado, ¿cómo lo puedo hacer? Hay un nodo muy interesante que es el Turbulent Noise, y la manera en la cual funciona este ruido es, yo tengo que darle una cierta posición inicial de mis puntos, ¿ok? Para que pueda irlo modificando sobre cada uno de los puntos que componen esta geometría. Esto quiere decir que tengo que tomar esto de aquí, ¿ok? Ahora, si yo conecto esto para acá, hay un par de cosas que suceden. La primera es que la salida de esto es un cierto ruido que se va a generar. Y otra cosa es que esto, como podemos ver, no es un valor vectorial, al menos no por ahora. Yo puedo ponerle aquí que sea un ruido 3D y esto sí me va a dar un ruido de 3 posiciones, pero el resultado puede no ser muy óptimo, porque aquí lo que me está generando es un ruido. Yo tengo que agregarle este ruido a cada uno de estos puntos donde estaban inicialmente, ¿ok? Si yo necesito agregar, otro sinónimo de agregar es sumar. Entonces yo literalmente puedo aquí buscar la suma, que es agregar de hecho. ¿Y yo qué voy a sumar? Voy a sumarle la posición inicial para que mis puntos estén donde estaban originalmente. De hecho, si yo pongo esto, cualquier número al cual yo le sume 0, me va a seguir dando el número original. Es decir, a esta posición, si yo no le hago ninguna modificación y no le agrego nada, pues se va a seguir quedando acá, ¿ok? Lo estoy conectando acá de este lado porque esta es la salida. Aquí es donde voy a poner lo que yo quiera. Yo podría conectarlo a la velocidad, a la fuerza, al color o a las normales, ¿ok? Por ahora solamente estamos hablando de posición, que es con la P mayúscula. Ahora, lo que yo quiero en realidad es agregar este sonido. Entonces, el sonido que me está generando se lo voy a agregar, ¿ok? Y ahora sí ya tengo algo más interesante. Sigo respetando la forma original porque esa es mi entrada principal y le sumo el ruido. Y entonces ya tengo un resultado. Yo puedo bajarle la amplitud para que no sea tan agresivo. Y yo puedo ver cómo si la amplitud es 0, pues es como un 0 de modificación. Si la amplitud es 1, pues es 1 de modificación. Entonces cualquier punto intermedio yo lo puedo hacer. Claramente también puedo hacer una amplitud negativa y va a ir hacia adentro la modificación. En este caso yo lo quiero poner aquí. Ya tengo un ruido, pero si yo le pongo play a esto, no tiene ningún tipo de animación. Eso es porque yo no le estoy dando ningún parámetro que se esté modificando a medida que avance el tiempo. ¿Qué parámetros yo puedo modificar? Yo podría modificar la amplitud, podría modificar la frecuencia, pero el offset es básicamente lo que yo voy a usar, porque si yo modifico la frecuencia, no sé cómo explicárselos ahorita de esta manera, pero vaya, el offset va a ser lo ideal para esto. Si quieren profundizar en esto, simplemente revisen cuáles son las frecuencias, cuáles son las características de una onda. Una onda va a tener una cierta frecuencia, es decir, cuántas veces está oscilando por segundo. Va a tener una cierta amplitud, es decir, qué tanto se extiende esta onda. ¿Es mucho? ¿Es poco? Esta es una onda con una cierta amplitud. Esto sería una onda con una amplitud mucho más amplia. Y bueno, hay otras propiedades que no podría decirles cuáles ni cómo funcionan. Pero el offset básicamente nos va a indicar, supongamos que esta onda está aquí. Si yo le hago un offset, es decir, la muevo un poco, no voy a alterar ni la frecuencia ni la amplitud de la onda. Solamente voy a modificar dónde empieza y dónde acaba. Voy a seguir con la misma trayectoria de esta onda, solamente que va a estar movida, va a estar desfasada. Va a estar desfasada, en este caso, hacia la derecha, o la puedo desfasar hacia la izquierda, ¿ok? Uy, esta no está bien dibujado, pero bueno, más o menos sería algo así. ¿Ok? Entonces estoy desfasando esta onda. Esto quiere decir que el efecto como tal es el mismo. Solamente estoy modificando ya sea en el eje Y. Vamos a modificarlo de acá. En el eje Y, es decir, en la parte vertical lo estoy modificando. O lo puedo modificar en el eje X. Por eso se mueve así. O en el eje Z. Y por eso se mueve así. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar por ahora en ceros. De hecho puedo hacer control clic de en medio. Ahí está. Entonces si lo que yo quiero aquí es ponerle una cierta animación, pues tendría que modificar el offset.
¿Y qué atributo tengo yo disponible que cambie cada vez que avanza un cuadro? Esto tengo dos básicamente. Tengo el tiempo y tengo los cuadros. Ahora, el problema con los cuadros, lo puedo conectar aquí a la parte del offset, pues es esto. Está cambiando, vamos a volver a recurrir aquí acá de este lado. Si nosotros vemos el Geometry Spreadsheet, nuestro atributo de churros, pues obviamente el cambio es muy agresivo. Cambia del 1, se va al 2, después se va al 3, 4, 5, 6. A pesar de que sí es un valor flotante, porque tenemos el punto ahí, decimal, pues en realidad está avanzando en números enteros. Entonces es demasiado agresiva y no me funciona del todo. Lo que puedo hacer es utilizar el tiempo. El tiempo, recordemos que sigue siendo un flotante, pero está avanzando en términos de... de hecho, no son siquiera decimales. No son centésimas ni milésimas, es más allá. O sea, es un avance mucho más suave. Cada 24 cuadros está avanzando lo que el frame está avanzando en un solo cuadro. Entonces es 24 veces más lento. Obviamente en una línea del tiempo que está a 24 cuadros por segundo. Si estuviera a 30 cuadros sería 30 veces más lento, etc. Entonces básicamente eso está bien. Ahora, aquí ojo, muy importante. Estoy conectando un flotante hacia lo que debería de ser un vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Convertirlo. Entonces puedo convertir el flotante a un vector. Aquí está. ¿Y qué es lo que hago? Puedo conectar hasta 3 valores. ¿Por qué? Porque el vector, al menos el que yo estoy eligiendo aquí, que es un vector 3D, es un vector de 3 componentes. Componente 1, 2 y 3, que usualmente va a ser X, Y y Z. Yo también puedo crear vectores de 4 componentes o de 2, pero en este caso lo voy a dejar así. Y el tiempo, yo quiero que modifique o en el eje X, Y o Z. Puedo poner los 3, o sea, el tiempo lo puedo conectar a los 3 mismos y hago esto. Y entonces, ahora sí voy a seguir viendo esta modificación. Le doy playback y ocurre esto. Estoy modificando en los 3 componentes a esta cosa de acá. Pero, por ejemplo, si yo solamente conecto al eje X, vean cómo aquí solamente se está moviendo, en este caso de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque si yo hago zoom hacia atrás, vean cómo los números rojos son el eje X. ¿Ok? Aquí está la línea del eje X trazada y justo va de izquierda a derecha. Si yo conectara esto al segundo componente, se modificaría en el eje Y. Esto quiere decir que iría de abajo hacia arriba. Vamos a hacer la prueba. Conectamos esto para acá. Efectivamente se mueve de abajo hacia arriba. Y si lo conecto en el eje Z, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a mover? Primero tengo que detectar dónde está el eje Z. Son estos números azules. Aquí veo que aquí está el 2, aquí está el 3. Esto quiere decir que si yo quiero ver hacia dónde, en qué dirección iría, es básicamente del negativo hacia el positivo. Entonces, cuando yo lo conecte al Z, va a ir de acá, de izquierda a derecha. Que sería eso de acá. Efectivamente, no tiene por qué haber sorpresas. Houdini no es un programa de sorpresas. No tendría por qué serlo. Si algo nos ocurre que sea una sorpresa o que no sepamos qué esperar, es porque nos hace falta conocimiento. Entonces, es ideal entenderlo lo mejor posible. Y en este caso, pues digo, ahí está la prueba, ¿no? Lo estamos entendiendo bastante bien. Voy a regresar a que avance de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que lo tengo que conectar en el segundo componente. Perfecto, ya tengo mi animación. Ahora, ¿qué pasa si quiero conservar esta animación? Que de hecho vamos a regresar para acá, de este lado. Quiero conservar mi animación, pero que solamente se vea modificado la parte de arriba. La parte de abajo no. O tal vez sí, pero que se vaya de menos a más. En ambos casos, la animación está corriendo de abajo hacia arriba. Pero en este caso, la modificación que hay aquí abajo es la misma que hay aquí arriba. ¿Ok? Entonces, en este caso no. Aquí va de menos a más. Poco a poco va transicionando. ¿Ok? ¿Cómo logramos eso? Lo que tenemos que hacer es primero modificar la amplitud. ¿Qué tanto va a afectar? Así como en este ejemplo de aquí, la amplitud es qué tan amplia es esta onda. Eso es exactamente lo que yo tengo que modificar. Si yo me voy para acá al ruido y yo lo pongo en ceros, la modificación va a ser de 0 completamente. Es decir, no hay amplitud, aparentemente no se está modificando en lo absoluto. Si yo me voy al 1, la modificación es al 100%, entonces es mucho. Yo quiero que aquí abajo el valor sea 0 y quiero que aquí arriba sea 1 y que poco a poco vaya degradando ese valor. ¿Cómo rayos lo puedo hacer?
Es relativamente fácil. Lo primero que tengo que hacer es asumir que lo que tengo que modificar es la amplitud, ¿ok? Eso ya lo sé. Pero no la voy a estar animando aquí de este lado, porque si yo la animo, estoy animando el valor de todos los puntos al mismo tiempo. Yo no quiero que todos los puntos tengan el mismo valor. Quiero que los que están abajo estén en 0 y los que están arriba estén en 1. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo que yo puedo hacer es primero revisar cómo está funcionando en este caso la posición de estos puntos, ¿no? Precisamente para eso es nuestro Geometry Spreadsheet, para saber cómo funcionan los atributos. Si yo tengo, por ejemplo, ya sabemos que esta geometría está creada a partir de puntos. Si yo le doy clic aquí, yo puedo ver todos los puntos y no solo eso. Puedo decirle que me los enumere. Claramente no alcanzo a ver los números aquí. Si yo le hago zoom, vean cómo aquí yo puedo ver que el primer punto que está hasta acá abajo es el punto número 1. Y bueno, hay un montón de números aquí en medio y por acá arriba no tengo idea de qué número vaya a aparecer. Aquí está el punto número 0. Entonces, curiosamente, el primer punto es el 0 y el último que tengo hasta abajo es el punto número 1. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos ver que en el Geometry Spreadsheet, el punto número 0 en el eje Y tiene un valor de 0.9 y el punto número 1 en el eje Y tiene un valor de menos 0.9. Esto quiere decir que uno está en el punto más alto del eje Y y el otro está en el punto más bajo, ¿ok? Si yo quiero estar completamente seguro que no hay valores más arriba o más abajo de eso, lo que puedo hacer es darle clic aquí arriba y aquí me los está ordenando de manera ascendente. Eso quiere decir que el primer número es el que tiene el menor valor de todos. No hay uno por debajo de este. Si le vuelvo a dar clic, ahora tengo el acomodo del eje, de los puntos en el eje Y de manera descendente. Esto quiere decir que el primer punto es el que tiene el valor más alto. Podemos ver que efectivamente el valor más alto es el 0, el valor más bajo es el punto número 1, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo el valor del componente Y de la posición de cada uno de estos puntos, yo puedo lograr que el offset haga exactamente lo que yo quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar primero esta posición, ¿ok? Esta posición yo no la puedo poner aquí directamente en la amplitud. ¿Por qué? Porque este es un vector. Y este es un flotante. Yo no puedo conectar un flotante de este lado, pero sí lo puedo convertir. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a buscar un nodo que me convierta un vector a un flotante. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que conecto primero? Mi vector, ¿ok? Y me lo está separado en 3 componentes. El componente X, el componente Y, que está aquí en medio, y el componente Z. Solamente para verificar, puedo utilizar mi atributo de churros y veo que efectivamente en el número 1 tiene el valor de menos 3.9. Ahora, ojo, aquí algo muy importante. ¿Por qué mi atributo churros, que se supone que es el componente X, porque es exactamente donde lo estoy tomando, por qué no coincide con el componente X que está acá, si es el mismo punto? Aquí, por ejemplo, parece que medio coincide. O sea, eso no puede ser. Ahora, aquí debo tener mucho cuidado. El componente X que me está marcando aquí es después de todo lo que estoy viendo acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que ya tengo modificado y es lo que estoy conectando acá. Este atributo churros no está tomando en cuenta todo el ruido que estoy agregando acá, sino que es la posición original. ¿Cómo puedo comprobar esto? Si yo conecto esta posición final, que es la que ya estoy mandando hacia mi visualización, si yo la conecto aquí, ahora sí, mi componente churros coincide perfectamente con el X original, con todos. Todos estos son idénticos a este valor, porque ahora sí lo estoy tomando de acá. Pero lo que estoy haciendo aquí es tomar el valor original que tenía la geometría antes de estarla modificando con todos estos atributos. Por eso es que no coincide, pero bueno, este es el X, este es el Y y este es el Z. Y con esto ahora sí podemos hacer las modificaciones. ¿Por qué? Ya convertí mi vector, ya lo convertí a 3 flotantes, ¿ok? ¿Por qué son 3? Porque la posición tiene 3 componentes, entonces me lo separa en cada uno de esos componentes, X, Y, Z. Si yo tomo los atributos del componente Y y los mando a mi amplitud, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que este es el eje X y este es el eje Y, este es mi origen, y aquí hay ciertos valores en positivo, positivo, negativo, negativo, ¿ok? Recordemos que este es el eje X y este es mi eje Y. Y mi esfera, supongamos que está dibujada así. Pensemos que es una esfera perfecta, ¿no?
Y el valor máximo está en el valor de 1, es decir, que este es el valor 1, ¿ok? La voy a hacer con una línea punteada para que no se confunda. Este es el valor que está en 1 más 1, acaba de mencionar. Y el valor que está acá abajo, en teoría, es el menos 1, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Como yo conecté este atributo o este componente y, la amplitud en estos puntos que están aquí abajo va a ser de menos 1. La amplitud aquí en medio va a ser de 0. Y la amplitud aquí arriba va a ser de más 1, ¿ok? Entonces vamos a ver si esto es cierto. Vamos a irnos para acá de este lado. Vamos a visualizar esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo modificaciones en negativo en la parte de abajo. Voy a ponerlo la vista que sea completamente de lado. Vean cómo justo cuando está aquí en medio, la modificación es 0. Porque la amplitud en estos puntos es 0. La amplitud aquí arriba es positiva y la amplitud aquí abajo es negativa. Por eso estamos viendo esto. ¿Cómo le hago para que la amplitud aquí abajo sea 0? Aquí sea la mitad, o sea 0.5, y hasta acá arriba sea 1. Hay un nodo muy interesante que se llama fit range, ¿ok? ¿Qué rayos va a ser el fit range? Vamos a mapearlo de este lado. Este atributo de fit range, que es, o más bien este nodo de fit range, va a ser lo siguiente. Recordemos cómo nuestros valores en y van de menos 1 a 1, ¿ok? Esto quiere decir que si yo veo mis números originales, empieza en 0 y acaba en... No, perdón, menos 1 a 1. Empieza de menos 1 y el valor máximo es de más 1. ¿Qué valor es el que está en medio? El 0. ¿Qué valor está entre el menos 1 y el 0? Menos 0.5, y el valor que está en medio de 0 y 1 es más 0.5, ¿ok? El fit by range lo que me va a ayudar a hacer es, yo determino cuál es el rango original y después le digo cuál es el rango al cual lo quiero ajustar. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero que el valor mínimo sea 0 y el máximo sea 1, le voy a decir que ajuste los valores de 0 a 1, ¿ok? De tal manera que el valor que originalmente era menos 1, ahora va a ser 0. El valor que originalmente era 0, ¿cuál va a ser? 0.5 en positivo. El valor que originalmente era 0.5 va a ser 0.75, y el valor que era menos 0.5 ahora va a ser más bien 0.25. ¿Por qué? Porque entre 0 y 5 la mitad es 0.25, la mitad entre 0.5 y 1 es 0.75, etc. Entonces, esto es lo que hace el fit by range. Va a ser como un mapeo de valores originales a valores nuevos que yo le voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí en el fit voy a poner que mis valores van a ser estos, el eje Y, porque son los que estamos mapeando ahorita. Recordemos entonces que el valor mínimo que tiene nuestra esfera en el eje Y es menos 1. Entonces le decimos que va del valor menos 1 hasta el 1, ¿ok? Este es el source o el origen. Y van a estar destinados hacia un valor de 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque quiero que aquí abajo el valor sea 0, quiero que aquí arriba sea 1 y que haga un degradado poco a poco. Ya que hice esto, ahora sí lo conecto a la amplitud y vemos cómo efectivamente la modificación hasta aquí abajo es 0 y la modificación hasta acá arriba es de 1. Obviamente yo puedo, si yo veo que la modificación es demasiado agresiva hasta acá arriba, puedo modificar el máximo a que ahora la amplitud máxima sea, por ejemplo, 0.7, o la amplitud máxima sea 0.5, o incluso que pues también sea 0, ¿no? No tendría caso, pero bueno, lo podría hacer. Y básicamente esta es la razón por la cual funciona todo esto. Ahora, lo último que yo hice aquí fue poner un multiplicador de este lado y lo multipliqué por 0.228. Esta parte específicamente no la voy a explicar y te invito a que en los comentarios pongas por qué rayos multipliqué por 0.228. Esto no tiene por qué ser difícil, pero entiendo que sea complicado. Necesitas dedicarle tiempo y necesitas enfocarte bastante. Pero lo más importante aquí es dos cosas. Si esto es algo que te sirvió, me da muchísimo gusto, de verdad. Ponlo aquí abajo en los comentarios porque pretendo hacer más videos al respecto. Si no tienes ni idea de qué está pasando, no te preocupes, sigue dedicando tiempo. Cosas de las que yo he aprendido es, no puedes aprender igual de todas las personas. A veces aprendes ciertas cosas de una persona y otras cosas de otra. Entonces, reúne a todas las personas en YouTube de pagado o donde sea que tú conozcas que puedan enseñarte algo respecto a Houdini y a partir de ahí crea tu propia opinión. Practica mucho.
Recuerda que hay una versión completamente gratuita de este programa, entonces lo puedes utilizar aunque no tengas un solo centavo, pero necesitas una buena computadora, eso sí. Y sobre todo, no te desanimes. Es fácil desanimarse con este programa, pero si eres constante, créeme que vas a poder empezar a utilizarlo sin tanto problema. Y tampoco tienes por qué conocer todas las herramientas. Solamente aprende 1 o 2 herramientas a lo largo de un mes, a lo largo de un año, si tú quieres. Pero aprende a saber exactamente qué es lo que hace, porque ahí es donde yo personalmente me estaba perdiendo. De repente seguía muchos tutoriales que me enseñaban a hacer cosas complejas, pero que no tenían idea de cómo funcionaban realmente. Y también ten cuidado con quién te está enseñando. Yo tuve la mala fortuna de entrar a un curso y cuando preguntaba, la persona no sabía explicarme exactamente qué es lo que hacía la herramienta. Es muy común encontrarte con personas que solamente saben apretar botones, no saben exactamente detrás qué es lo que hacen. Entonces yo te invito a que busques personas que te expliquen qué es lo que hace exactamente cada una de las herramientas, y eso te va a ayudar muchísimo más a la comprensión de qué está sucediendo en cada paso de lo que tú estás realizando aquí. Y ya se me acabó la cámara, pero recuerda poner aquí en los comentarios qué otra cosa te gustaría saber de Houdini, si hay algo en lo que te estés atorando. Y algo muy importante, si crees que hubo algo que no expliqué suficientemente bien o algo que dije que no es correcto, te invito a que lo pongas en los comentarios porque me encantaría realmente mejorar mi conocimiento al respecto. Muchísimas gracias y que tengas un excelente 2025.